Hola, ¿qué tal? El tema central de mi tesina es acerca de la manipulación de los medios y cómo es que se encuentran en la actualidad. También cómo es el suceso de hasta qué grado pueden influir los medios en la educación del pueblo mexicano. Voy a citar en mi tesina ejemplos de el movimiento zapatista acerca de cómo se fue generando toda la problemática, todo el contexto que le dieron los medios, cómo se plantearon las noticias por medio de la prensa y de la televisión, cómo fue que hicieron cómo fue que crearon las noticias para que a la audiencia siempre existiera ese morbo. Entonces, crearon noticias para que las casas productoras, en este caso Televisa, en los periódicos, fueron manipulando, metiendo diferentes signos y inventando notas para que la gente siguiera pues adquiriendo ese tipo de material, lo que era periódicos, o siguieran viendo noticias en las cuales se iban suscitando cada día una noticia nueva, o cada hora, cada minuto, se planteaban noticias nuevas para que para que las masas no dejaran de acceder a los medios de comunicación. Pretendo responder la pregunta de que si existe la manipulación o no en los medios de comunicación y cómo es que ésta se va desarrollando. También, ¿hasta qué límites puede llegar la manipulación en los medios de comunicación y qué tanto influye en la educación en el pueblo mexicano? Con esta entrevista pretendo tomarla como base y con esto responder algunas preguntas que citaré en la tesina. Hola, ¿qué tal? El tema a tratar de hoy será acerca de la manipulación de los medios y cómo se encuentran en la actualidad. Para esto nos acompaña el asesor político municipal, Alberto Cedeño Simontes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pau, ¿cómo estás? Bien. Gracias por estar aquí con nosotros y estarnos apoyando acerca con el tema. Para empezar, ¿cuál es tu opinión acerca de los medios de comunicación en la actualidad, refiriéndonos más a la televisión y la prensa? Bueno, en mi opinión, la prensa escrita siempre se ha mantenido un poco más libre, ¿no? Digo, no podemos generalizar, o siento yo que no es bueno generalizar a los periodistas en caso de, obviamente, de la prensa escrita, porque hay muchísimos de mucho renombre que son muy respetados, ¿sí? Y que, bueno, no entran en ese concepto, en ese punto, como le llaman a los periodistas chayoteros, ¿no? Que obviamente, bueno, por una cantidad van a tener una tendencia dentro de la nota. En el aspecto o en el punto de los periodistas de televisión, a lo mejor no me atrevería tanto a criticar o enfatizar al periodista. Yo siento que es un poco más una cuestión de la cadena, ¿sí? Obviamente, bueno, de los dueños. Estamos hablando que las dos televisoras más fuertes en México, pues es Televisa y es TV Azteca. Por lo tanto, ellos ya tienen convenios, tienen acuerdos de mucho dinero, ¿sí? Y por eso tienen que llevar o tener una tendencia hacia un partido o hacia cierto tipo de políticas que se vayan a dar, y todos los periodistas que estén en esas casas deben de llevar esa tendencia, ¿no? Digo, podemos poner varios ejemplos, pero uno claro, no tan añejo, pues sería Carmen Aristegui, ¿no? Que obviamente, bueno, ella se ha enfrentado a varios problemas por expresar su idea, por expresar su opinión. Obviamente ella dice, bueno, por decir la verdad. Entonces, en este caso hay pocos periodistas de ese calibre que se atrevan a ir en contra de los intereses de la televisora donde están por querer decir la verdad a la ciudadanía. Ok. ¿Y tú qué crees acerca de cuáles son las consecuencias de que exista la manipulación en los medios de comunicación? Las consecuencias, bueno, en este caso hablando principalmente de la televisión,
la televisión ha educado o está educando actualmente a la gente en México. Por lo tanto, las consecuencias que tiene la manipulación de los medios de comunicación es inmensa, es infinita. O sea, ¿a qué me refiero? Si la televisión es la que está educando a nuestros hijos, está educando a la población en general, y esa televisión está comprada, ¿sí?, por un grupo de poder. Hablemos, a lo mejor no nos metamos tanto el rollo de grupo de poder, pero bueno, el Ejecutivo, ¿sí? Si ya está comprado y si tiene esa tendencia para ir a favor de las políticas que está tomando el gobierno federal, ¿sí?, lo va a estar apoyando. Entonces hacen cierto tipo de comerciales, como tú los has visto, del sí se puede, ahora no se puede, sí se puede, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de manipulación donde lo que hacen simplemente es dar una contestación a lo que se está escuchando en la gente, ¿no? La plática en la familia, a la hora de la comida, etcétera, etcétera, siempre se da de qué está pasando con el gobierno, si está bien, si no está bien. Por lo tanto, la gente de marketing político que tiene el gobierno federal es muy audaz, ¿sí?, y entonces se mete a hacer ese tipo de comerciales donde según ellos le están contestando a la gente lo que está pasando. El problema es que la gente realmente cree que la política que está llevando el gobierno es la correcta. Ese es un gran problema. Entonces se dejan llevar por todas estas cuestiones, por todos los periodistas, por todo lo que sale en los spots del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces sí, es muy grave, es tan grave la manipulación que tenemos al presidente que tenemos. Tú me mencionaste ahorita acerca de que los medios educan al pueblo mexicano. ¿Hasta qué punto crees que influye esa educación de los medios en México? Hace muchos años, antes del auge de Internet, antes de que la televisión fuera lo que es ahorita, el monstruo que es ahorita, el nivel cultural de la gente era mayor. Tú podías platicar con cualquier persona, te sabía de la historia básica de México, ¿sí? Se sabían obviamente las anécdotas, los cuentos, las leyendas de la región donde vivían. Tenían una cultura general más amplia, más vasta, ¿no? Y un pueblo, o la educación de un pueblo, se basa en la cultura. Cultura, muchos creen que nada más es hablar de música clásica, de pinturas, de ballet, etcétera, etcétera. No, la cultura siento que es muy amplia, ¿sí? Por eso me refiero a cultura general, donde el nivel cultural del mexicano estaba muy por encima. Tú puedes platicar con cualquier persona en cualquier región de México de más de 60, 65 años, te pueden hablar de muchísimos temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos lo han aprendido. A lo mejor no lo han estudiado en una escuela, en una universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero su nivel es elevado. Lamentablemente, en la actualidad, no tenemos esa formación. Tú ve a cualquier persona, digo, voy a dejar un margen de edad, pero pensemos de los 45 para abajo, ¿dónde se informan? Es televisión, nada más televisión. Su opinión o su criterio se basa en lo que dice Televisa y en lo que dice TV Azteca. No saben nada más. O sea, es Televisa, TV Azteca y probablemente vean otro canal como ESPN para ver fútbol, ¿sí? Eso es todo lo que tienen. O sea, no tienen un criterio propio. Tú puedes hablar o intentar hablar con alguien de esa edad o algún joven de algún tema, historia de México, geografía, los acontecimientos políticos actuales, los movimientos sociales que existen, y te van a decir, no, esos son los revoltosos, ellos no saben. O sea, su criterio se basa realmente en lo que se maneja en la televisión. Y al referirme de que la tele es la que está educando, es porque la tele ya suplió el papel del padre, ¿sí? O sea, la televisión realmente le está enseñando absolutamente todo al niño. El niño se pasa más de 4 horas al día en la televisión. Entonces simplemente está captando información. Es todo lo que hace durante el día. Aparte de la escuela, se la pasa captando la información de la televisión. Y otra cuestión también, los programas y el nivel
de programas que tenemos en México en la tele abierta es muy, pero muy lamentable. Entonces, así, con todo lo que tú me dices, ¿hasta qué punto sería la manipulación para que llegue a su límite? Con lo que me dices de la educación, que implica mucho apogeo en los mexicanos, bueno, más en los adolescentes. Entonces, ¿hasta qué punto tú crees que la manipulación puede llegar a su límite? Yo siento que la manipulación en los medios de comunicación televisivos en México no tiene límite, ¿sí? No tiene límite porque salió un monero hace, yo creo que una semana más o menos, no recuerdo, me parece que fue en La Jornada. Me gustó mucho y me llamó mucho la atención. Sale Peña Nieto y se ven muchísima gente, ¿no? Se ve que está con el pueblo y les dice, ¿qué prefieren? ¿Pagar más impuestos o que la selección vaya al mundial? Obviamente ahí van con su bandera de México, llevan balón de fútbol, llevan la playera del equipo de fútbol. Y entonces me gustó mucho ese monero porque él te está dando la respuesta. O sea, no nos estamos metiendo en los temas fundamentales, ¿sí? Obviamente, bueno, yo no puedo criticar la pasión por el fútbol. Tengo muchísimos amigos que les encanta ese deporte y estoy de acuerdo, ¿no? Es algo importante, pero hay temas trascendentales. Hay temas, ¿sí?, que todos criticamos. Es que no estoy de acuerdo con esto, no quiero pagar más impuestos, no quiero hacer esto, el otro, no sé qué. Pero te sacan un partido de fútbol, se te olvida todo, ¿sí? Entonces, la manipulación que existe empezó desde hace muchísimos años, tiene décadas esta manipulación. Tanto que yo te diría que ahorita ya está tan vulnerable el pueblo mexicano, ya tiene esa idea de derrota, siento yo, en las cuestiones políticas, donde ya perdió ese interés y entonces intenta poner como héroes a la selección. Son los salvadores, son los héroes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces simplemente te van desviando del tema, ¿sí?, hasta que se te olvide. Y ya una vez que ya se dan o se llevan a cabo las reformas que en este momento se están manejando, digo, la reforma educativa, los maestros no se empezaron a movilizar hasta que se aprobó. Oye, vas a hacer una movilización, hazla antes, también hay que ser inteligente en ese punto, ¿no? No la haces después. Entonces, bueno, sí siento que juegan con nosotros, juegan con la población, nos desvían porque saben cuáles son las carencias que tenemos, saben cuáles son las necesidades que tenemos, y una de las principales necesidades que siento que tiene el pueblo mexicano es la victoria en algo, en lo que sea, ¿sí? Nos sentimos un pueblo fracasado, que ha fracasado en todos los aspectos. Por lo tanto, el poder tener una victoria en algo como el fútbol te ayuda a sentirte bien, te motiva, te hace sobresalir y querer seguir adelante. Por eso es por lo que siento que ese tipo de temas se ha vuelto tan importante para la sociedad mexicana. Ok, entonces, de acuerdo al tema que tú aquí me tratas de los partidos de fútbol y en este caso de la selección mexicana, ¿cómo crees que puede el líder de opinión lograr el control de las masas por medio de este tipo de noticias? Ok, poniéndote a lo mejor un ejemplo que se ha hablado desde hace muchísimos años, para evitar la crisis del 94, bueno, la crisis se dio, perdón, no para evitarla, sino para evitar que hubiera un levantamiento, protestas. No sé si recuerdas qué tema estuvo de moda en el 94, bueno, o has leído o estudiado un poco. El boom en aquel entonces fue el chupacabras, ¿no? Muchos dicen, no, es que sí existió. Otros, no, es que fue un invento del gobierno precisamente para desviar la atención. Bueno, no lleguemos a una conclusión en ese aspecto, ¿no? Lo que sí es verdad es que ese tema estuvo en auge, ¿sí? Era el tema más importante ante una crisis económica que fue terrible, ¿no? Y hay otra cuestión. Yo no creo en la casualidad.
creo en la causalidad. Si nos ponemos a revisar las crisis más grandes que han existido en México, siempre hay algo, siempre sucede algo maravilloso, trascendental, que es más importante que los problemas políticos, económicos que puedan existir en el país. Te mencioné ahorita obviamente la parte de la selección, porque bueno, en este momento es reformas, política, gobierno federal, Peña Nieto, PRD, PAN, etcétera, 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 contra fútbol. Tú pregúntale a cualquiera, ¿sí? Y ahorita están preocupados si México en el repechaje va a poder ir o no al Mundial. Entonces, si logra ir México al Mundial, no les interesa lo que pase con el IVA, no les interesa la reforma hacendaria, no les interesa nada que pase con los maestros, no les interesa absolutamente ningún tema de ese tipo, porque tienen lo que querían, ¿sí? ¿Qué es lo que querían? Que la selección fuera al Mundial. Entonces, ¿consideras que existe una manipulación por medio de como lo habíamos manejado, por medio de los medios de comunicación, en el hecho de que cuando nos presentan comerciales de la reforma energética, por decir el suceso que se da, cuando nos dicen, cuando nos cuentan o nos dicen de qué va a tratar, y si se estudia a fondo, bueno, el suceso de la reforma energética, se da uno cuenta que no es totalmente diferente a lo que nos están manejando en los comerciales, los medios de comunicación. Entonces, ¿consideras que la gente se está guiando más por los medios de comunicación? O sea, bueno, en ese aspecto de... Yo te puedo poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si hablamos de una reforma, la que sea, la reforma educativa, podemos hablar de una reforma energética, etcétera, etcétera. Si tú la quieres analizar, vas a tener que leer más de 100 hojas, ¿sí? Con muchos tecnicismos, ¿no? Entonces, de repente a lo mejor ustedes como universitarios van a decir, bueno, quiero informarme, quiero saber, quiero estudiar un poco la reforma energética, pongamos el ejemplo, ¿no? No te la vas a aventar toda. Vas a buscar un resumen que haya hecho alguien, ¿sí? Y entonces la vas a leer y vas a tomar esa información como si fuera fidedigna. Yo te puedo decir una cosa, ahí yo te aplaudiría porque tuviste el interés de investigar. Tú dale a una persona, a cualquier persona, dale 5 hojas para leer, que no tengan dibujitos, y no lo van a querer leer. Otra cuestión, lamentablemente una reforma tiene demasiados tecnicismos, que es muy complicado poder entenderla. Entonces nos tenemos que basar en lo que nos dicen o la traducción que nos hacen, ¿sí?, de ese documento. Ahora sí, como pasaba o pasó mucho en el periodo de Vicente Fox, es que lo que la reforma energética quiso decir fue, y entonces ya te dan el spot, ¿no? Entonces ya ellos te están traduciendo o te dicen exactamente qué es lo que está pasando con la reforma energética, la reforma hacendaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así pasa en este tipo bueno, no son problemas, ¿no? En este tipo de reformas, en la mentalidad que tiene la gente, por lo tanto prefiero ver un spot y basar mi opinión en un spot de 20 segundos, 10, 15, 20 segundos, no sé cuánto duran, la verdad no he checado, a tener que pasar 1, 2 o 3 horas leyendo, analizando y revisando, donde puedo tardar 1 semana o 2 semanas en poder sacar mi propia conclusión de lo que va a pasar y a dónde se dirige el país, ¿no? ¿Cuál es el rumbo al que va a ir? Por lo tanto, es que le hago caso al spot, es muchísimo más rápido, me lo sintetiza y tengo tiempo para ver mis programas favoritos. Lo que callamos las mujeres, La Voz México, el fútbol, quiero ver el béisbol, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vengo de 8 horas de trabajo intenso, donde lo que quiero es relajarme. El futuro del país solito llegará. Yo soy un solo individuo, no puedo hacer nada, le voy a crear lo que me dice la televisión, simplemente quiero descansar y mañana voy a seguir trabajando.
Entonces se ve ese desinterés, ¿sí?, por poder irte o sumarte a lo mejor a un movimiento social, o poder ser un poquito más crítico y analítico. No criticón, que es distinto. No hay que ser criticones, hay que ser críticos, que es distinto. Para criticones, no sé, Pati Chapoy y ese tipo de personas, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión acerca de la persuasión que ocupa los canales como TV Azteca y Televisa? Yo te diría una cosa, TV Azteca y Televisa no usan la persuasión, usan la manipulación. Manipulan a la gente, juegan con los sentimientos de la gente. Y esto no es algo nuevo. El primero que empezó a meterse con los sentimientos fue Coca-Cola en sus comerciales. Pero bueno, desde hace algún tiempo a la fecha, ya después de que Coca-Cola innova o hace esa innovación en los nuevos comerciales, donde entran al sentimiento, le abrió ese panorama al político. Y entonces, bueno, empieza a jugar con los sentimientos de la gente, con las necesidades, ¿sí? Y ahí es donde, donde los convence de que lo que ellos están haciendo es lo correcto. Yo te puedo decir una cosa, es algo triste, yo te puedo decir, es algo triste que nuestro presidente se equivoque en tantas cosas, que tenga tantos errores. Hay videos en YouTube donde puedes ver todas las tonterías que dice, pero a la gente le divierte. Entonces yo te diría, ok, ¿es una mala estrategia del gobierno? No. Para el interés que ellos tienen, para el propósito de ellos, yo siento que tener a un presidente como Peña Nieto es lo correcto. ¿Por qué? Porque hace algo y todo el mundo se empieza a burlar y dicen, es que nuestro presidente, bla, bla, bla. Es el tema, pero en cuestión de burla. Y a todos les da risa. ¿Alguien actúa? No, no actúan. Simplemente critican, ¿sí?, lo que hace, los errores que tiene, y ya se empiezan a reír. Ja, 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 ja. Ay, sí, yo también hice eso. Ay, todos hacemos eso. El mexicano de por sí es así. O sea, está reflejando al mexicano. Y esos son los comentarios que hacen. Lamentable. A mí la verdad se me hace muy lamentable ese tipo de comentarios. Pero bueno, es la realidad. Y si escuchas, de boca en boca pasa eso. Entonces, escogieron al títere perfecto, al que va a hacer que todo el mundo se esté riendo por los errores que comete. ¿Por qué? Porque todo el mexicano se ha identificado con algún error que ha tenido Peña Nieto. Todos, ¿sí? Al leer en inglés, al no haber leído un libro, al lo que tú quieras. No importa el ejemplo que sea, alguien en la familia se identificó con un error que tuvo él. Por lo tanto, existe esa empatía. Entonces yo te diría, es un muy buen marketing político el que tuvieron para poner a ese presidente. Y en la actualidad, ya para concluir, ¿cómo es que los medios de comunicación influyen en tu vida? Yo te puedo decir una cosa, si tenemos algo rescatable, eso es la prensa escrita. Tampoco hay que creerle al 100%, pero bueno, tenemos La Jornada, Proceso, ¿no? Digo, ya metiéndose un poquito más en otras cuestiones, El Financiero. En mi caso, a mí me gusta mucho la prensa escrita. Un amigo, un maestro más bien, me hizo una recomendación. Para que tú te formes tu propio criterio, lee 7 veces el mismo tema, ¿sí?, pero con diferentes autores, ¿no? En este caso, bueno, si hablamos de noticias, hay que leer distintos diarios, ¿no?, distintas revistas políticas sobre un mismo tema. Y ya una vez que tienes la idea general, entonces ya puedes tener tu punto de vista personal. Yo te diría, si algo nos puede salvar, va a ser la prensa escrita. Espero. Y en cuestión de la televisión, les recomiendo algo, no la vean. No vean noticias en la televisión. No crean nada de lo que vean en la televisión. Digo, si yo te evito que pagues millones y millones de pesos de impuestos, te aseguro que vas a hacer lo que yo quiera. Entonces, simplemente ya estás trabajando para mí. Por lo tanto, yo prefiero no ver la televisión, no ver los noticieros. Bueno, sí, un error. Sí veo uno que me entretiene mucho, que es El Mañanero. Incluso Broso está comprado, pero aún así es divertido. Víctor se me hace una persona muy inteligente, uno de los pocos.
Y sí, me agrada mucho ver el mañanero. Es lo único que veo en la televisión. Y de ahí obviamente pues me voy a la prensa escrita y algunas cuestiones de radio. Bueno, muchas gracias por ayudarnos a explicar el tema. Y pues, no sé si tengas otra cosa que decir. No, ninguna. Muchas gracias por la invitación. Espero que te haya ayudado algo. Muchas gracias.